Aún así, Javi, yo sigo teniendo dudas. Bueno, pero es que tú eres una duda. Tú Yo eres sigo una teniendo duda, dudas. tú eres una duda andante. La duda eres tú. ¿Realmente es el cuarto de juegos de tus hijas o es el cuarto de bondage ese que tienes en casa? No. La movida de los bondages, las cadenas, las máscaras de cuero con cremallera, eso está en el sótano. Que mi Sí, suegra no me dejaba. Eso no está en casa, vas a un club. Eso es. Mi suegra es que no me deja expresarme, no me deja ser quien soy. Y entonces, pues, tengo que ir a buscar. Me lo veo. En vez del club de la lucha, es el club del bondage. Y es Ahí. Javi que se auto hace cosas. Ahí. Dime, consultor. ¡Pah! ¡Vamos! ¿Te imaginas? Dime auditor. Dime cosas feas. ¡McKinsey! ¡Fas! Hola a todos y muy bienvenidos a Heavy Mental, vuestro podcast de ciencia y humor favorito. Ya sabemos que nos echabais de menos, es normal, han pasado solo 6 días y medio y ya estamos, casi 7 de nuevo aquí, con un capítulo por medio. Aunque vosotros no lo sabéis, nosotros en este tiempo no hemos hecho 1, hemos grabado 3, pero bueno, eso ya os lo contamos otro día. Surprise. Bueno, y como siempre, sospechosos habituales, David, Javi, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué pasa, motherfuckers? ¿Cómo andáis? Te veo, Javi, hoy, para los que no vean en YouTube, con el cuellito subido. Pareces un italiano de estos, de los del calcio, Catenaccio, ¿eh? No. A ver, tuve hilo turras sobre Irlanda y me ha dado por los jerseys de rugby y como es esa pequeña cosa de intersección que hay entre lo que le gusta a mi mujer que lleve y lo que me gusta a mí, entonces pues ahora estamos Bueno, pues un día... Una intersección muy pequeñita. Muy pequeña, absolutamente del tamaño de una uña. Es que se llaman como... calcetines. Eso es. Es como intersección de la música que me gusta a mí y la que le gusta a Mónica, es muy pequeña y de consenso. Exacto. El consenso es System of a Down, ese es el consenso. Las negociaciones con un negociador del FBI de cuántico y cosas por el estilo. Sí, esa movida. Correcto. Eso es que por cierto, para el que le guste las movidas de las negociaciones, libro que os recomiendo a todos, no es coña, libro de verdad, que me lo recomendó Juanjo Carmena, mejor persona, gran profesional, Negotiations on the Edge. No, pero eso está muy bien, pero hay uno que es el de Chris Voss, tío, el de Chris Voss. El de Never Split the Difference. Ese es jugador de baloncesto, joder, ¿qué cojones Chris Voss? Never Split... Bueno, pero la han traducido a castellano como supera la barrera del no, o algo así. O la barrera del no. Sí, como si lo han llamado estudios de la vertiente láctea del hidrocanzálico. O sea, sí, pero... la puta vida. Yo por intentar ayudar a la peña que lee en castellano. Gracias, Javi. Ningún colectivo sin ofensa. Correcto. Capítulo 029. ¿Son los volcanes la furia de los demonios? Que se me había olvidado el Yo platillo. Creo que cada vez es el en un sitio aleatorio. No sé si es... Sí. Y antes no decía 029, no decía 0 y ahora digo 0. Y es porque según llegamos me doy dando cuenta que algún día va a ser un 1. Entonces, claro, me estoy empezando a plantear si digo 100 no sé qué o digo 129. ¿Sabes? Me lo estoy empezando a plantear. Bien, Miki, eso es visión de futuro. Tengo 70 capítulos, a más o menos año y medio, más o menos, para ponerme al día. O sea. Estas cosas le quitan el sueño a cualquiera, yo te entiendo perfectamente. Sí. No, pero mira, el ruido diferente al final, Dave, es porque a veces le da el Crash, a veces le da el Raid, a veces le da el Charles, o sea, depende del plato que use. Correcto, a veces correcto. Al Chaplin. A veces al crack, a veces al crack, a veces le das a la coca, a veces le das al María. Depende de qué le has dado antes, ¿no? Un saludo a los que toquen la batería de nuestros fans. Bueno, ay, entonces, Dios. Pregunta. ¿Son los volcanes la furia de los demonios? Bueno, como no podíamos ser menos, esta semana nos hemos vestido de vulcanólogos, hemos cogido nuestro mejor dron que sea capaz de volar a aguantar 1100 grados de temperatura en el aire y nos hemos ido a la Fajana de La Palma para enterarnos qué marcha lleva el volcán ese, pues, qué rollo se lleva, cómo va la vida y que nos cuente un poco. Y además, claro, tenemos aquí un local que como conoce bien la geografía, pues también que nos va a contar un poco pues, las historias que se cuecen por allí. Bueno, mucha fuerza. Como hilo, que se cuece. Mucha fuerza a la gente de La Palma, tío, que hace falta. Eso es. Sí, por favor, si nos escucha alguien de La Palma,
lo primero, que sepa que estamos con ellos. Lo segundo, que si hacemos algún chiste que es totalmente por el bien común. Y lo Que no se tercero, ofenda. Eso es. Y lo tercero, que nos mande un correíto para saber que nos escucha desde La Palma, que estaría guay saberlo. Vale, es. pues nada, vamos primero con el primer tema. Dave, te voy a dar paso a ti como local. ¿Por qué a mí? Cuéntanos, porque sí, cuéntanos, estatus de situación. ¿Cuál es el rollo y qué está pasando? Cuéntanos un poco. Luego ya de lo científico, de los tipos de volcanes, que Javi se habrá leído 7 libros, vamos con Javi. Correcto. Yo, estatus de situación. Bueno, a ver, ni puta idea. No, pero digo, para no trasladar información que se va a quedar obsoleta, yo lo que había, y de hecho, aunque ya haya nacido en una isla volcánica, con el volcán bastante grande, que es el Teide, no tengo ni puta idea de volcanes, tío. Y de hecho tuve que hacer un research de exactamente, bueno, a ver, intuitivamente más o menos sabes cómo puede funcionar un volcán, pero yo empecé a sacar bastante información de exactamente, pues, qué es un volcán, porque muchas veces nos imaginamos que un volcán es, no, esta montañita que escupe lava, pero esa no es un volcán, ese es un tipo de volcán muy concreto. Y claro, empecé a investigar y a cacharrear información, aparte de sacar un montón de información bastante curiosa, ¿vale? Relacionada con los volcanes. Entonces, no sé. Por cierto, súper guay las presentaciones que hace la televisión canaria con realidad aumentada, donde trae a vulcanólogos explicando exactamente cómo va todo, las diferentes cortezas, cómo ha surgido. O sea, súper didáctico. Me he flipado. De hecho, en un montón de medios han citado... Las de cerdo fritas, buenísimas. ¿What? ¿Las cortezas? Joder, Mike, me cago en la puta, tío. Cago en la leche. No, pero muy guay, ¿eh? O sea, yo recomiendo que googleéis y busquéis ahí Televisión Canaria, Volcán, AR, tal. Muy guapo las presentaciones, me han encantado. Vale, entonces, no sé, o sea, yo puedo empezar a hablar de qué es esto de qué es un volcán y un poco de info al respecto. Entonces, dale. Luego ya yo le doy y ya me vais metiendo caña. Yo tengo que decir que no como otros científicos o periodistas, yo no soy vulcanólogo, que he visto mucha peña en plan de, no, pues yo hablaba antes de, no sé, tal, y ahora soy vulcanólogo. No tengo ni puta idea, pero lo típico, ¿no? Haces un research, investigas, profundizas y demás, ¿vale? Entonces, lo primero es que es un volcán, ¿vale? Entonces, un volcán no es esta montañita que lanza lava, ¿vale? Que tenemos como muy idealizada, ¿no? Sino básicamente un volcán es cualquier lugar en el planeta, ¿vale? Donde el material del interior, que suele ser magma, básicamente, pues. Magma, que por cierto es súper interesante porque lo vemos como roca fundida, pero tiene como, digamos que está en un estado cuántico, en el sentido que es parcialmente líquido, parcialmente sólido, parcialmente gaseoso. O sea, es una combinación de diferentes estadios, ¿no? Y tiene ese, bueno. El caso es, básicamente es cualquier lugar en el planeta, ¿vale? Donde el material que está principalmente en el núcleo, de alguna forma, emerge a la superficie del planeta. Y eso puede ocurrir de muchas maneras, visible, o puede estar, por ejemplo, pues yo qué sé, en el fondo del océano. Es decir, y no tiene por qué formarse esa forma que hay de montaña que escupe, ¿no? Cosas interesantes que además empecé a tirar de ello. Básicamente, digamos que a más de 15 kilómetros de profundidad, a partir de ahí, ¿no? Es lo que llamamos el manto de la Tierra, ¿vale? Más o menos la información es 4.600 millones de años y cuando se formó el planeta, y digamos que en este núcleo, ¿vale? Hay una masa líquida gaseosa que está en diferentes estadios, que es el magma, y que de alguna forma atraviesa diferentes capas, ¿vale? 160 millones de años las capas que están a 7 kilómetros por debajo, ¿vale? Y de alguna forma van como atravesando diferentes capas hasta que llega a la superficie, y ahí, pues, hay una pregunta que yo me hacía, ¿por qué demonios hay una erupción? ¿No? Porque todos los volcanes, muchas veces la lava no sale de alguna forma, bueno, con esa fuerza. Y tiene que ver mucho que ver con la parte de gases, ¿vale? Los gases están disueltos. Entonces, digamos que los gases se mantienen en un estado como disuelto, ¿vale? Por la presión del confinamiento de la roca, ¿vale? Que es superior a la presión del vapor del gas. Y llega un punto donde el equilibrio se rompe y es cuando estalla, ¿no? Que es lo que hemos visto. Y eso es básicamente un volcán. Al final es de la parte del núcleo que va atravesando las diferentes capas, digamos, la parte de manto y la corteza terrestre, y que, digamos,
se ve, ya sea en un formato con menos erupción o un formato, como hemos visto en La Palma, que es una erupción bastante espectacular. De hecho, se dice que hay erupciones de volcanes que llegan hasta, bueno, no la lava, pero sí la ceniza puede llegar hasta 30 kilómetros de distancia hacia arriba, lo cual es un dato bastante heavy. Bueno, Javi, entonces. Así como contexto vulcanólogo al respecto. Claro. Entonces, Javi, hay que darle aerored a los volcanes. ¿Cómo lo ves? A ver, espera un momento. Coño, Primero os voy a... si hubiera sido un temazo para el programa. Eso es, exactamente. Yo os voy a entregar mi acreditación para opinar sobre vulcanología, ¿vale? Es mi carnet del Costco que me permite traerme galletas a buen precio y me permite opinar también sobre vulcanología. Sobre cualquier tipo de tema. Muy bien. Sobre cualquier tipo de tema. Es un carnet de lo más versátil. A todo lo que ha dicho David, que es completamente cierto, yo es que expandiría un poco la definición, ¿vale? Porque he dejado varios libros sobre vulcanología, por supuesto, porque como bien sabe Mike, me he calzado 5 o 6 Decenas. del tirón, porque es lo mínimo, porque aquí hay que venir sin puta idea, pero bien calzado. Hay que venir leído y descansado. Hay que venir y llorado. leído, exacto, leído, llorado, descansado y con los intestinos vacíos. Y es que resulta que hay una definición un poco más amplia, ¿no? Porque es posible que en lunas heladas donde de la parte más externa del sistema solar, en vez de magma lo que tenemos es una mezcla casi congelada de agua helada, metano y amoníaco, ¿sabes? O sea, en realidad los volcanes son un poco como los poros de la Tierra. Son los sitios donde se producen los intercambios de calor, un poco el mecanismo de refrigeración, por decir de alguna manera, de todo lo que tenemos, que es un tema absolutamente fascinante, porque claro, nosotros lo único que estamos viendo un poco es la parte más espectacular y la parte más trágica, por supuesto, pero esto son cosas que llevan ocurriendo históricamente. Y yo no sé cuánto tiempo tienen previsto que dure la erupción de Palma, pero yo he estado viendo los tiempos medios de erupciones y están entre 10, 15, 20 años lanzando fiesta. Y es un tema fascinante, es un tema fascinante. Hay algunas erupciones, la gente, pues posiblemente históricamente, pues no sé, el Vesubio, el Mont Pelé, los de Hawái, el Krakatoa, todos los que han dado, digamos, de alguna manera nombre a diferentes tipos de volcanes. Pero es que hay muchísimos tipos de volcanes diferentes porque, claro, en realidad son diferentes aberturas de la corteza terrestre que dependiendo de en cada sitio. Hay un Menda en Sudamérica, que en México creo recordar que es que le salió un volcán en su campo de patatas. O sea, como si tú estás en yo qué sé, cultivando papas en algún sitio y te sale un volcán en tu patio trasero. Entonces, son cosas... Por lo que he leído, Javi, 24 a 48 días. Más o menos lo que estiman los vulcanólogos que esté ahí echando bichos. Tú tienes cosas como la erupción de... Hay una erupción que a mí me encanta, pero me encanta por la movida que supone, que es una relativamente desconocida, que es la erupción que hubo en Montserrat, que era una isla de ultramar del Reino Unido y cosas por el estilo. Y es que esto se tiró 20 años erupcionando y la capital que había allí, que se llamaba Plymouth, como la ciudad en Inglaterra, pues está cubierta en cenizas. Y es un sitio fascinante porque es el único sitio que la capital está en un sitio que es una ciudad fantasma, porque es que se le han tragado las cenizas. Entonces hay 100.000 erupciones, cada erupción lleva aparejado una historia porque generalmente han tenido humanos cerca y ha habido algún carnaval al respecto. Y varios de los libros que he estado recomendando, no solamente desde el punto de vista, hay libros de vulcanología, ¿no? Y las técnicas y cómo se hacen y tal. Pero he recomendado varios libros que tienen que ver con la relación de los hombres y de la cultura humana con los volcanes. Porque tenemos una relación histórica absolutamente fascinante con los volcanes. Claro, el tema es que, por ejemplo, la erupción del Vesubio está muy bien documentada dentro de que, en fin, Plinio el Viejo y tal, y se fumaba varios puros y no sabemos qué parte, digamos, de alguna manera es estrictamente real o cuál no, pero es que hay otra erupción súper detallada que es también del Vesubio, pero es de un tío que es William Hamilton, que lo que hace es llegar
como enviado de la corona británica a la corte española en Nápoles, y el tío se flipa con el Vesubio y escribe un montón sobre 2 erupciones gordísimas que hubo en el siglo XVIII. Entonces tenemos súper documentado mucha parte de la actividad, por decir de alguna manera, del Vesubio, por ejemplo. Pero el hecho es que en determinadas zonas de la Tierra ha habido un montón de interacción humana con los volcanes a lo largo de la historia, y nosotros lo hemos procesado de maneras maravillosas. Siempre son los dioses que se cabrean, amantes puteados que se destrozan entre ellos. O sea, hay un montón de mística y un montón de literatura, por decir de alguna manera, no sé cómo llamarla, casi divina, ¿vale? Asociada a la aparición de los volcanes, porque claro, un volcán te volvía algo absolutamente turulato. ¿Qué cojones es esto de que se abra la tierra y haya unas movidas que salen al aire y tal? Entonces, siempre hay leyendas asociadas a la aparición de los volcanes, pues eso, explicadas en términos de gigantes que batallan entre sí. Claro, además, tú ten en cuenta que eso emana una cosa súper chunga, de una sensación súper chunga. Hay un montón de imágenes del infierno que están muy asociadas con el fuego, el basalto, la piedra, el azufre, todas esas Muy historias. demoníaco. Todo muy demoníaco, efectivamente, luego hablaremos del asunto. Pero claro, tú ten en cuenta, por ejemplo, que una idea como el Ragnarok, que es algo que está asociado a las culturas nórdicas y todo ese tipo de cosas, toda la parte del norte es bastante estable. Claro, pero toda esa parte es relativamente estable, ¿vale? Porque eso no es Islandia, que Islandia sí es un puto sitio de actividad volcánica que te cagas. Pero es que ellos, en el momento en que tuvieran algún tipo de referencia, les pasarían casi de una manera casi mítica. Se abre el suelo, surge el fuego, baja la lava, el reportero va y mete el brazo a ver si resulta que está caliente. O sea, por favor, no os saltéis las clases de ciencias naturales del colegio, que luego perdéis dedos y todo este tipo de cosas. Entonces, de todas maneras, Javi, por puntualizar solo una cosa, también porque, digamos que La Palma en 1949 hubo una erupción volcánica y duró 47 días. Supongo que el tipo de erupción y el tipo de alcance y la duración del mismo, pues, porque comentabas el caso de 20 años erupcionando, ¿no? Sí. Dependerá también del tamaño y demás. Claro, en el caso de La Palma es lo que es, ¿no? Y de hecho, decías también, por ejemplo, el tema del pueblo sepultado. Hay un caso, concretamente en Tenerife, un pueblo que es súper bonito, que es Garachico, que está en la parte noroeste de la isla, que fue totalmente sepultado. De hecho, era un pueblo bastante importante, pero siglo XVII fue totalmente sepultado y, si mal no recuerdo, 1706, siglo XVI. Entonces, y está reconstruido y es un pueblo como muy mágico. De hecho, tiene no sé, como una energía muy diferente pasando por allí. O sea que es interesante. Claro. Pero fíjate, es que volviendo al tema místico, estamos hablando de 40 y tantos días, yo estoy hablando de por ejemplo, el volcán de Montserrat se tiró 20 años. 20 años. Pero es que el tema de la actividad sísmica del Vesubio, estamos hablando de mitad del siglo XVII, cuando empieza el carnaval, hasta 1944, que es cuando se extingue. De momento está en la fase de extinción. O sea, estamos hablando de casi 3 siglos. O sea, quiero decir que es que son movidas que estamos... Yo cuando hablo de 20 años estoy hablando de cosas promedio, porque realmente no hay un pattern. De hecho, yo he leído varios libros de vulcanología y dice, bueno, pues sí, pues mira, decimos que hay estrombolianos, peleanos... vulcanianos. Sí, este tipo de cosas, ¿no? El señor Spock aparece por aquí, buenas tardes. Pero en realidad lo que dice el tío es que cada puto volcán es una puta historia. Sí. Entonces cada erupción prácticamente lleva su propia historia aparejada, que es por dónde se abre la piel de la Tierra y las características que hay. Y dependiendo de dónde se abra la piel de la Tierra, pues te produce una determinada fenomenología asociada. Y a mí me parece... Aquí el único que está contento, es el alcalde del pueblo ese donde se está formando la zonita nueva, porque piensa que a 20 años el IBI de eso nos va a dar un pastizal. El único que está contento. Bueno, hay peña que está hablando que eso va a traer mucho turismo. A ver, que esto es una súper desgracia del copón, pero hay mucha gente que está pensando en eso, que dice, madre mía, chaval. No, a ver, esto nos pone un poco... O sea, el tío dice, a tanto la hectárea le voy a sacar al año 7.000 kilos más de IBI.
Es que esto nos pone un poco por decirlo de alguna manera, ante la auténtica dimensión del hombre dentro de lo que es la Tierra. O sea, está asociado a un montón de mega extinciones la aparición de actividad volcánica, incluido la muerte del Pérmico, cuando se fue a la mierda el 90 al 95% de las especies del planeta. Es que los volcanes están asociados, muchos vulcanólogos y muchos biólogos lo asocian a la generación de la vida, los volcanes submarinos, la aparición de aminoácidos básicos y cosas por el estilo y digamos, circunstancias de experimentación similares a las que hizo Oparin cuando probó la formación de aminoácidos y cosas por el estilo, se dan en volcanes submarinos, donde además hay bacterias extremófilas, hay cosas absolutamente fascinantes. Entonces, lo que hablamos siempre, ¿no? Que la Tierra es que ni es buena ni es mala, sencillamente es indiferente. Nosotros somos gusanos que estamos ahí encima de la fiesta y cuando hay un carnaval de estos es que se lleva todo por delante. Luego nosotros, claro, como nuestros periodos temporales son cuando ha dejado de pasar durante 20 o 30 años, pues ya no hay problema, pues eso, hacemos campings en vaguadas de ríos y metemos casas en islas volcánicas y es que, claro, pasa muchas veces lo que pasa, es lógico, es humano y es una tragedia, pero es entendible. De hecho, hay una crítica que yo he escuchado esta semana de un científico del Instituto Geográfico y Minero Nacional, ¿no? Que es un poco la organización que está ayudando a ver la evolución del volcán en España y tal, que depende del Ministerio de Industria y del CSIC y tal, ¿no? Una organización, oye, pues relativamente seria, ¿no? Que decía que al final tampoco hemos sido conscientes del riesgo que realmente supone esto. Es decir, que sí, que cuando los volcanes están bueno, pues latentes pero no activos, como está ahora, pues que jiji jaja, construyo casas donde quiero y tal, ¿no? Pero que sabiendo que al final las Canarias son unas islas relativamente recientes y que de hecho cada una de las islas es la evolución de la distinta capa freática de magma, digámoslo así, ¿no? La distinta capa de manto, según se ha ido moviendo, porque eso quiere decir la edad que han ido teniendo, porque van en ese orden. Oye, pues primero, ¿cuál es la de la derecha del todo, David? Gran Canaria. No, Gran Canaria es la segunda, ¿no? A ver, hijo de perra, ¿qué coño me estás contando, tío? La isla de la derecha del todo, de Lanzarote, Canarias. tío. Lanzarote, pues entonces dice, la más antigua es Lanzarote, luego Gran Canaria, luego no sé qué, luego Tenerife, y luego pues está el Hierro, no, y luego está La Palma y el Hierro, que son las últimas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que llega la CEO y la CEO se pone a joder a Javi, que si no lo veis en YouTube, os lo estáis perdiendo. Javi, tú sabes que luego le voy a tener que poner un tomate para no salir en YouTube, ¿no? Me parece bien, está clarísimo. Porque si no, tu mujer nos mata. Eso es, o un Pikachu o algo por el estilo. No, entonces, ¿qué sucede? Que claro, la más antigua, Mike, es Fuerteventura. Que está muy pegada a Lanzarote, pero no a la derecha de todos. Fuerteventura, claro, Lanzarote y luego Gran Canaria. Y luego este tío lo que decía la más joven es el Hierro. Realmente, el quiebre en el manto es la que ha formado todas las islas. Lo que pasa es que según se ha ido moviendo por el movimiento de las placas tectónicas, es por lo que las islas están como, entre comillas, en línea recta, porque se han ido generando en esa dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que decía el tío, joder, si sabemos que se mueven así, joder, podríamos tener cuidado de a lo mejor en las más recientes no construir. O tener un poco de cabeza de la zona que es volcánica, por ejemplo, el norte de la isla de La Palma, se sabe que históricamente no ha tenido ninguna erupción, que cayera lava hacia ese lado, ¿vale? Entonces, poder, por probabilidad, construir en ese lado y no construyas en el otro, ¿no? En donde está la situación del Cumbre Vieja, ¿no? Que es el volcán que se ha reactivado. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, también yo entiendo esto desde un punto de vista científico, es decir, es una masacre personal, total. Si yo tuviera una casa ahí me estaría cagando en todo y estaría jodidísimo. Pero también es verdad que, y esto yo creo que pasa igual en Estados Unidos, el tío que vive en Arkansas, donde sabes que pasan 3 tornados todos los putos años, hostia, tío, si sabes que pasan tornados por ahí 3 todos los putos años, la probabilidad de que tu casa se vaya a tomar por culo es altísima. Pero, a ver, por ejemplo, San Francisco está esperando el Big One. Exacto. Iba a decir el terremoto, lo mismo. Y cuando venga se va a California a tomar por culo, que se abre la falla de San Andrés y se traga. Y a tomar por culo, efectivamente. Se lo traga la tierra. Es que es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. O sea,
Yo lo he hecho una equivalencia que me parece que no termina de ser justa a construir en un torrente, ¿no? Porque un torrente en realidad lo que necesita es... Pero esto es algo que es geológicamente, y aquí en España tenemos vulcanólogos cojonudos, pero no Sí. pueden pronosticar con más allá de una determinada cantidad de tiempo cuándo se va a producir una determinada erupción o cuándo va a ocurrir algo como el estilo. Y cuando ocurre, pues es que arrasa con todo y no hay nada que hacer. O sea, lo único que puedes hacer es evacuar y punto. No hay mucha alternativa. Yo sigo insistiendo que fundamentalmente lo que hace es colocarnos en nuestro lugar dentro del gran esquema de las cosas. Oye, y una cosa que estaba pensando, porque siempre que pienso en volcanes específicamente, ¿no? Con la lava y el centro de la Tierra y el núcleo, bueno, aparte de pensar en la peli favorita de Mickey, que es el núcleo, aparte de pensar en eso, pienso... O sea, siempre. Siempre que pienso en el núcleo, pienso en Mickey, digo, la peli del tío con el chicle que hackea la red de internet con un chicle. Bueno, la mierda, es con el papel de este chicle. Bueno, el caso. Pienso, tío, en Julio Verne y pienso en El viaje al centro de la Tierra, que es muy curioso. Yo desde muy pequeñito he sido súper fan de Julio Verne. Y es de las poquísimas novelas que de alguna forma, bueno, no se han hecho realidad en el sentido, ¿no? O sea, al final, pues yo qué sé, 20.000 horas de viaje submarino, ¿no? El hombre en la luna, o sea, todos los libros de alguna forma eran como prospectivos y proyectivos y al final se pasaron, pero concretamente el viaje al centro de la Tierra, no. Y es muy curioso, ¿no? De decir, ¿habrá realmente, o sea, puede ser que en el centro de la Tierra, que evidentemente no, obviamente, pero imagínate, no ni puta idea, ¿eh? Pero es muy curioso, siempre he pensado en eso, decir, ostras. Hombre, Y sí. es que es muy sugerente, pero conecta con el Ixun Draconis, conecta con un montón de interpretaciones un tanto ingenuas Muy ingenuas, pero no sé, me hace especial ilusión que fuera así, tío. He dicho, hostia, No, ojalá. pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hay una troupe de magufos que dice que la Tierra el centro de la Tierra es hueco y hay una especie de sol dentro Los coach. y no recuerdo. ¿Cuál? Los coach. Hijo de No, no, pero hay una mandanga, hay un grupo de No, gente. Pero mira, rollo se como los llaman los. terraplanistas, Javi. Rollo así, o sea, un grupo. Sí, no, pero estos Pero se dicen que llama- la Tierra es hueca y que contiene dentro un sol y Se llaman intraterrestres. Sí, eso, exactamente. Intraterrestres, Los chaval. Sí, y está relleno de fondue de queso también, o sea, son unos putos cachondos. Sí, exactamente. No, pero bueno, ahí tiran de referencias de, pues eso, de Julio Verne, de Poe, de religiosas, o sea, tiran de ahí de referencias muy absurdas. Un rollo Jerónimo Stilton. Y el asunto es ese, que seguimos sin darnos cuenta de que a escala planetaria somos un cagarro puesta a secar al sol. Y que en el momento en que la corteza se abre, pues empieza la fiesta. Es que nos creemos que los puntos estos de... Una cosa que también he leído, que me pareció muy, muy interesante, es que los volcanes eran la principal fuente de dióxido de carbono hasta que nosotros llegamos y les... Y jodimos el tema, ¿no? Sí, porque era un mecanismo Batimos los fundamental récords. a la hora de intentar mantener el equilibrio térmico, que volvemos a lo mismo, es que los volcanes en realidad son como poros. Y la principal aporte de dióxido de carbono a la atmósfera eran los volcanes, hasta que nosotros decidimos que esto había que acelerarlo porque no terminaban nunca los hijos de puta de llenar la atmósfera de dióxido de carbono. Bueno, de hecho, la erupción a día de hoy dicen que está llevando a un récord histórico en el corto tiempo el volumen de dióxido de carbono y de dióxido de azufre que está lanzando en comparación con los volcanes que había habido desde el siglo XIII en la misma isla, ¿no? A ver, también hay una cosa que es muy interesante que también... Vamos, yo digo tertulias con gente del mundo de la ingeniería, ¿no? Y de la ingeniería geotérmica y cosas de este tipo, ¿no? Y que decían que hay una cosa muy curiosa y es que este tipo de brechas son totalmente incontenibles. Es decir, que una vez que una brecha tectónica encuentra un hueco, es que da igual... Una placa, eso es. Bueno, sí, pero él llama la brecha como un pequeño agujero entre una placa que no es en sí una placa de inducción o de apertura, ¿no? O sea, es decir, las placas tectónicas normalmente se mueven por dos cosas. El primer lugar, porque es una zona, eso es hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En primer lugar, porque es una zona de convección
o de inducción, ¿no? Sea porque se genera, digámoslo así, el manto o porque se funde el manto. Entonces, las zonas más grandes de gestión, de terremotos, temblores y temas de vulcanología suelen ser aquellos donde hay placas de ese tipo. ¿Qué Claro. ocurre? Que estos otros casos, los sitios en donde no hay placas, lo que decía en un geoterma, un tío experto en geotermia, que en general donde hay una fuga, ¿no? Como una brecha, él llamaba brecha, eso no, o sea, es tal el nivel de presión, porque es tanta la distancia normalmente a una placa de inducción o de convección, que la presión contra esa zona es tremenda. Entonces, que en cuanto se abre un pequeño hueco, el propio sistema, la propia litosfera, es la que genera esos temblores por ese conjunto de presión, porque el magma necesita escapar, ¿no? Se necesita salir y los gases apretan, y que claro, que una vez que eso sale, que es que da igual, o sea, da igual lo que hagas, que lo único es hasta que se relaje la presión, no se puede hacer nada. Entonces, claro, eso también es muy significativo porque también como humanos, como especie, te dice lo poco, que es un poco el argumento que decía Javi, ¿no? Lo poco relevantes que somos en el sitio donde vivimos. O sea, es decir, que yo lo pensaba estos días. Ese volcán está teniendo un cráter de, no sé, me lo invento, 50 metros, por decir algo, no tengo ni idea, a lo mejor son 10, ¿eh? Y suelta ceniza, y suelta cenizas a 2 kilómetros de alto. Pero es que podía ser un cráter de 15 kilómetros de ancho y soltar ceniza a 50 kilómetros de alto. Y ahora las Canarias estarían en la mierda y España lleno de polvo, ¿sabes? Eh, y es lo poco como especie que, o sea, lo mucho que creemos que somos independientes y realmente lo poco que independientes que somos para nuestro ecosistema, ¿no? Y esto se ve también con otros rollos, ¿no? Con tsunamis, tornados, terremotos, no sé qué, pero joder, es la hostia, es la hostia. No, nos Sí. creemos que somos el ombligo del universo y que somos... Y nada, tío, o sea... No, somos una mierda puesta a secar al sol y además es Somos que no monos somos evolucionados que hemos tirado ahí un y petardo. no somos conscientes además de los fenómenos que se dan a presión abajo, ¿vale? La gente, por ejemplo, se piensa que los pozos de petróleo son como bolsas de petróleo metida en la tierra, una polla. El petróleo está atrapado en rocas con una cierta permeabilidad y está metido como dentro de las rocas. Lo que pasa es que cuando abres un pozo, una determinada por simple diferencia de presión, el petróleo Salta. sale de las rocas directamente como si fuera una... O sea, los fenómenos Muy, de muy presión... parecido al magma. Muy parecido al magma. Es Sí, simplemente la exactamente. diferencia de presión, claro. Exactamente. Entonces, además es que lo que se lanza son mil cosas, porque claro, entendemos el magma, entendemos el lava, pero joder, los piroclastos, las nieblas estas raras que es que son candentes. De hecho, lo que sepulta Pompeya y Herculano es la niebla esta de ceniza candente que te hace Ceniza. cisco. De hecho, la mayor parte de la gente en Pompeya y Herculano estaba muerta por asfixia antes de que les cubrieran las cenizas y les rogaran. O sea, la cantidad de cosas que salen ahí, la cantidad de diferentes historias que salen de ahí son superiores a la peor película de terror cósmico que os podéis imaginar. Entonces es eso, es que alrededor de donde se producen estos puntos de salida, pues es que es caos, devastación. Es que nos pensamos muchas veces que es algo como, yo que sé, no hay actividad volcánica, pues yo que sé, fumarolas o el geyser de Yellowstone o cosas por el estilo. No. Cuando hay una ruptura de presión de este tipo de cosas, lo que hay allí se va al carajo y a tomar viento. Eso sí que es actividad, eso sí que es terraformación o Bueno, de terradeformación. Yellowstone, no sé si recordáis que hay varias películas también, porque se supone que Yellowstone es un gran cráter volcánico, todo el parque de Yellowstone. Sí. Por eso ese nivel de vegetación y tal, porque dicen que hay una gran cantidad de minerales y de tal que viene un poco históricamente de todo ese magma. Y de hecho yo recuerdo, no me acuerdo, alguna peli de estas de serie B de la Sexta de 2000 los domingos, que era rollo, pues sí, que todo el parque de Yellowstone petaba por los aires y flipabas lo que montaba, ¿no? Pero bueno, que eso sí que tiene una base científica, o sea, que sí que es un gran cráter de volcán que supone que está o sea, está en latente, ¿no? No en activo, en latente. Sí, no, es que tú lo has comentado. Donde hay zonas de inducción y zonas de subducción, ahí hay carnaval. Se está moviendo muy lentamente el manto,
pero en un momento dado se producen líneas de fuga y a partir de ahí, pues fiesta. De hecho, hay muchísimos volcanes submarinos, lo que pasa es que no nos enteramos de la movida. Claro. Y ya os he dicho que han teorizado muchísimo que muchos de ellos podían ser fuente de la vida y que se podía haber originado allí. O sea, Ahí la zona jodida es el Pacífico, ¿no? Siempre se ha dicho que la zona más jodida es el Pacífico, la zona muy pegada o más de... la zona este de Japón, ¿no? O cercana a la costa de Japón, de Corea. Lo llaman, de hecho, lo llaman el cinturón de fuego. El cinturón de fuego es toda la parte esa del Pacífico, sí. By the way, que hemos... No, que hay un componente también que cuando esas placas tectónicas están en esa zona de subducción, ¿no? Donde una placa se monta por debajo de la otra, dicen que es muy normal que si tú simplemente haces la formita, claro, tú vas metiendo, entonces la uña de la placa de arriba llega un momento que simplemente se levanta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese levantar lo que genera son los putos tsunamis que hay en Japón, y bueno, los terremotos y los tsunamis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que depende del nivel de fuerza. Bueno, recordemos que el terremoto este gordo que hubo en Japón hace unos años llegó hasta Hawái, la ola, ¿sabes? O sea, que no es un rollo... Te iba a decir, eso y Godzilla. Godzilla también genera los tsunamis. Godzilla es peor, Godzilla es peor. Sería más parda todavía. Y Motra, ¿cuál fue el primer libro? ¿Habéis tenido algún libro que os haya molado sobre volcanes? ¿O era algo que visteis en ciencias naturales así de pasada y que os sumó bastante todo la minga? Yo es que mi referente de volcanes es un pueblo llamado Dante's Peak. Bueno, una peli un poco chunger, pero bien, ok, todo correcto. Pero ninguna peli de catástrofes ni nada por el estilo, claro, yo es que soy gilipollas. El núcleo, Javi, si no la has visto la tienes que ver. El núcleo. Volcano, tío, Volcano yo recuerdo como peli, ¿no? Esta que era la de... A mí me pasó, igual que por ejemplo, Dioses, Héroes y Tumbas fue lo que me llevó a fascinarme por la arqueología. Había un libro que se llamaba precisamente Volcanes, de Peter Francis, y el tío lo que hace era como literatura. O sea, había una parte de vulcanología que se me escapaba un poco porque yo era relativamente jovencito, pero había una parte de literatura que era cojonudo. Y este tío, pues eso, describe al principio pues las erupciones clásicas, ¿no? La del Vesubio, la de Plinio y tal, antes de Cristo, en el 80 o así. La de Krakatoa, que esa fue en 1883, la de Montpellier, que esa fue en 1902, y es como una especie de novela, y a mí me parecía absolutamente fascinante. Y no recuerdo qué editorial o esto, pero era un libro chiquitín, era un libro de bolsillo, y era eso, como el Dioses, Héroes y Tumbas para la arqueología, una especie de libros divulgativos. Qué guay, pero novelados. Sí, pero novelados. Entonces, para muchos la entrada al mundo de los volcanes, y muchos vulcanólogos lo han dicho, no, yo entré por el libro de Peter Francis que me volvió turuleto. Y lo que pasa es que aquí no había volcanes, macho. Pues si hubiera habido, yo qué sé, no sé, me podría haber dado también por el Siroco por ahí. Y esos libros son cojonudos porque son como narrados. O sea, Dioses, Tumbas y Sabios habla de la localización de Pompeya, creo recordar, no me acuerdo, no, ¿qué fue? Una ciudad mítica, no me acuerdo cuál fue, el descubrimiento de las ruinas de esa ciudad mítica en cuestión. Y es que te metían en la arqueología a saco. Pues lo que hablaba era eso de erupciones clásicas y te lo contaba un poco en novelado. Y era la hostia, tío. Era completamente yo volcanes más en pelis, y bueno, claro, yo me crié entre volcanes en el sentido de bueno, evidentemente aparte del Teide, el primer volcán que me llamó mucho la atención en La Palma es el cráter de la caldera de Taburiente, que puede tener unos 8 kilómetros. Pero ese erupcionó en el 50 o algo así también, ¿no? No, en el que erupcionó en el 49, si no me falla la memoria, es el mismo que está erupcionando ahora. Es el del volcán de San Juan. De hecho, es que la caldera de Taburiente, tú ves la isla, Javi, y es que es la mitad de la isla. Es decir, es que ya la propia forma del valle se quedó abierto. O sea, se ve en todo el centro norte de la isla y todo el hueco de por donde salía el magma. Es que era acojonante. ¿Está inactivo? ¿Está dormido? ¿Está...? Pues no lo sé, David. Yo creo inactivo, supongo. No tengo ni idea, pero inactivo. Pero vamos, que es, Javi, a lo mejor el tamaño del bicho es, no sé, 1/8 parte de la isla, ¿eh? O sea, que es un bicho, por lo que les decía antes. ¿Qué es lo que marca que esto sea un volcancito a que sea un troncho tan grande como toda la puta isla?
¿sabes? Pues la presión, seguramente, si hubiera más presión, ¿Y más... cómo convivís vosotros con eso, David? ¿O no? ¿Es algo a lo que no le dais mayor importancia? ¿No? A ver, tenéis playas de arena negra, estáis rodeados, o sea, quiero decir, sois un volcán puro y duro. Sí, o sea, a ver, yo la verdad que, vamos, ahí está totalmente normalizado. Es decir, cuando la gente va por primera vez a Canarias y ve las arenas, ¿no? Negras, todo el mundo se sorprende, es como, hostia, no sé qué, tal. Y el tipo de roca, y como te metes, yo qué sé, pues en Timanfaya, por ejemplo, que es como Lanzarote, que es como literalmente meterte en otro mundo, un mundo paralelo. La gente se sorprende mucho. Vamos, yo creo que en mi caso, y probablemente pues, para la mayor parte de los canarios que se ha criado con eso, lo normalizas totalmente. Sí que es cierto que, bueno, lo valoras, ¿no? Te vas a Timanfaya y es una auténtica pasada, o si te vas, o las cañadas del Teide misma, o por ejemplo en mi caso, pues la caldera Tauriente fue algo que me marcó, dije yo, ostras, chaval, que estás dentro del cráter de un volcán y es como infinito, ¿no? No lo ves. Pero yo creo que lo normalizas, lo acabas normalizando, Pero sí. tú has estado allí, Mike, o sea, tú has podido ver aquello normal, o sea, la gente que viene de No, fuera tiene que alucinar pepinos, ¿no? no, yo solo conozco Tenerife de las islas y bueno, ya subir al Teide ya sí que, bueno, pues te das, obviamente no es lo mismo que esto, que imagino que ya, bueno, de hecho, no os habéis visto todos los periodistas y tal que se acercaban, decían que lo que más les sorprendía ya era el ruido de las explosiones, que joder, para que eso se oiga en toda la isla tendría que ser la hostia, pero no, pero bueno, el rollo ya de estar en Tenerife... y subir al Teide y tal, te haces una idea de la magnitud de lo que puede ser un volcán. O sea, porque claro, es acojonante como eso sube, tira para arriba y de repente se empina, y la magnitud, o sea, la magnitud, el tamaño es brutal. Claro, pero brutal. eso de que el sonido les vuelva turulatos vuelve a coincidir con lo que estamos hablando antes, que no somos conscientes de lo que es una movida de La estas. madre tierra, la Pachamama. La Pachamama, La Pachamama. efectivamente. Bueno, pues nada, si os parece, vamos a pasar al segundo tema. Vamos a pasar Bien, al tema bien. molón, el tema pop. Vamos a hablar de lo que le pasa a Javi cuando se The toma number 3 of Cuba the, libres. the number Eso of the es, beast. eso Yeah. es, eso es. Vamos a hablar de demonios. Entonces, si os parece, para abrir un poco fuego, ¿vale? Y luego entramos. Lo primero, ¿creéis en el demonio? David. Hostia, chaval, menuda Hombre, joder, pregunta. vamos a hablar de demonios y si no esperabas esa pregunta de inicio, A tío. ver, no, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, claro, creer en el demonio. O sea, claro, para creer en el demonio tienes que creer seguramente. O sea, yo creo en el mal. Ahí lo dejo como concepto. Pero claro, concretamente y específicamente creer en el demonio me genera un conflicto, literalmente. De hecho, claro, yo pues tiro también de la parte, ¿no? De dónde viene la palabra demonio y demás. Y es muy curioso porque realmente demonio, que ahora mismo tiene un contexto negativo, ¿vale? Realmente significa espíritu, o sea, es algo totalmente neutro, muy vinculado con, pues eso, con el espíritu. De hecho, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, hablamos de eudaimonia, ¿no? Que es que en sí lleva la palabra de alguna forma demonio metida y bueno, no significa nada, ¿no? Es como ¿no? Ser espiritual. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Lo que pasa es que poco a poco se le ha dado como espíritu impuro, ¿no? Se le ha dado como un matiz diferente en cómo ha evolucionado. Dicho esto, yo no creo específicamente en los demonios, ni creo específicamente en el diablo, específicamente ya religión católica popó. El demonio, ¿no? Que muchas veces está vinculado con el diablo ya ejemplificado en un ente, ¿no? Porque están los demonios y luego está el demonio, diablo. No creo. Creo en el mal, pero no creo en ninguno de estos bichos. Por lo tanto, ya podemos coger derivadas. Tampoco creo en el exorcismo, ni en las posesiones. No creo en nada de esto. Javi, ¿crees en el demonio? Yo creo mucho No en hables de tu suegra, que te veo. No. Mi suegra es unas. Un beso, suegri. Yo creo en Dave Demonio, el guitarra de Gigatron. Muy O sea, bien. no crees en los Clarísimamente. demonios. No, pero a ver, vamos a ver. Aquí es que estoy jodido, porque claro, si no me he leído 200 libros del tema, no me he leído ninguno. Es un tema fascinante, es un tema que me fascina brutal. Recomiéndanos algún libro para la audiencia que quiera aprender un poquito más del demonio.
Hay muchísimos. Hay uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que se llama, está en las listas de esto, que se llama Demon Lovers, que habla fundamentalmente de la base y el sustento de las cazas de brujas, ¿vale? Y viene a decir una cosa que a mí me pareció cojonudo, que es que la gente que empezó con el tema de las cazas de brujas, por ejemplo, ¿sabéis de dónde viene el tema de Walpurgis? La noche de Walpurgis. No. No. Pues es una bruja que quemaron en el siglo XVI que se llama Walpurga. Y a partir de ahí empezaron con la movida. Toda la gente que estaba metida ahí no son inquisidores tipo... No eran inquisidores tipo... esa es la tesis de este libro, ¿vale? No eran inquisidores tipo Bernardo Gui, tíos cerrados, tíos súper cabeza cuadrada y cosas por el estilo, no. El tema está en que empezó a haber las primeras crisis de fe fuertes fueron en el siglo XIV y en el siglo XV, ¿no? Cuando empezaba la gente a pensar que, bueno, que fenomenal, pero que igual esto es una tomada de pelo de putísima madre. Y entonces, muchas de las cosas que hubo con temas de brujería fue relacionado con el silogismo que se había creado Dave, ¿vale? Oye, si yo creo en el demonio, que es un tema mucho más chungo, porque otra de las tesis que hay es que la gente estaba tan jodida en la Edad Media y la pasaba tan putas y tenía tantas posibilidades de morir de 200 maneras diferentes, que más que pensar en Dios, la gente pensaba en el demonio. La gente pensaba en cómo esquivar al demonio más que cómo llegar a Dios. Claro. ¿Vale? Porque su vida era una mierda. El miedo, el miedo potencia mucho más que la promesa futura de la felicidad. Bueno, pero esto es como las campañas electorales. ¿Cuál es el principal elemento tractor, como diría Javi, que le encanta esa palabra, tractor, para el voto en cualquier... da igual el país, da igual el voto, el miedo. Pero es que el miedo ante el contrario. El miedo mueve la política y mueve los anuncios de Securitas Direct, ¿no? Si el miedo es un También. Es un driver absolutamente brutal. Pero aquí era fascinante, porque esta gente lo que ocurre es que tenían crisis de fe, o las noches jura del alma, como decía San Juan de la Cruz, y lo que decían es, joder, mira, no podemos probar que existe Dios, pero si probamos que existe el diablo, aplicando el silogismo inverso, llegamos a la idea de que existe Dios. Y entonces un montón de pobres subnormales, no sé si os acordáis, volviendo al nombre de la rosa, no a Bernardo Gui, pero el monje ese que se hace hereje, que termina quemado en la hoguera, el de Penicengiate y todo este tipo de cosas y tal, pues claro, un montón de taraos pasaban por endemoniados directamente, porque era más, cuando era un momento en que no había ningún tipo de taxonomía de enfermedades psiquiátricas, claro. no había nada por el estilo, y entonces la gente rápidamente lo que tenía era demonios en el cuerpo. Además, el demonio es una de las pocas cosas que pertenece a decenas de culturas diferentes. O sea, es absolutamente acojonante que en la inmensa mayoría de las culturas humanas haya algún tipo de demonio. Que en el fondo viene a ser una representación del mal. Que hablaba Eso que te iba a decir, representación del mal, correcto. Pero claro, es que empieza a Es la personificación que le damos a ese sentimiento, ¿no? Como claro, humanos. Sí, es una especie de tangibilización de esa serie de conceptos abstractos y entonces es más fácil decir que está el demonio de la envidia o el demonio de las almorranas sangrantes que, digamos, de alguna manera adjudicar. Pero tú vas a Japón, por ejemplo, y Japón tiene un panteón de demonios De la que hostia, sí. Totalmente. Pero que alucinas el panteón que tiene. Entonces, es una manifestación humana fabulosa, alrededor de la cual se han tejido algunos de los acontecimientos más maravillosos que hay. Entonces, yo no creo en los demonios, pero es que me fascinan brutalmente porque me parecen una manifestación humana absolutamente fascinante. Y claro, es que he leído mucho sobre demonios en la Edad Media, he leído mucho sobre demonios en temas antropológicos en pequeñas tribus de sitios perdidos como en Amazonas o en Papúa Nueva Guinea. He leído mucho sobre demonios en Japón, he leído mucho sobre exorcismos. Ahí, Javi, por curiosidad... Bueno, espérate, vamos a preguntar primero a Mike, luego te pregunto. Tú, Mike, sí. ¿crees en el demonio? ¿O en los demonios? Sí. Se te corta, creo, tío. No. Ha dicho sí. Ha dicho sí. Ha dicho sí, punto. Punto. Sí. Hostia, desarrolla. O sea, yo sí creo que hay un ente maligno. No sé si tiene cuernos, si no, si lo que sea. Yo sí creo que hay un ente maligno. Sí creo. No sé si es un ente etéreo, si es un ente astral, si es un ente... No lo sé.
pero yo sí creo que hay un mal. ¿Y crees que hay Pero un ente maligno, como has dicho? ¿Hay un ente benigno? también lo creo. Yo sí creo en Dios. Quizá no en el Dios católico. Perdón, no en el Dios cristiano. Pero no estoy seguro, pero yo sí creo que hay un ser benigno, ¿no? Como tú decías. Yo sí creo en que existe un Dios. No sé si se llama Dios, se llama Alá, se llama Se Buda, llama si es mujer, si tiene gafas, inteligencia, no lo sé. inteligencia No lo artificial. sé. Ja, 9000. Si No lo es, sé. No sé si es si es negra, por ejemplo. un. No sé si es un, yo qué sé, un alien que ha creado esto, ¿sabes? No lo sé. Pero yo sí creo que hay un creador y que hay un ente superior. Yo eso sí lo creo. Pero una cosa que Y me por parece muy eso también interesante. creo que hay un mal. Por eso Pero también si creo hay que hay un mal. mal, hay bien, o sea, me refiero, no mal y bien, evidentemente, sino hay entes, ¿no? Entes benignos, entes. ¿También crees en esta promesa futura de hacer el bien? Y no te digo que vayas al cielo canónico cristiano, pero ¿crees en esto? O sea, ¿qué hacen estos entes buenos y malos aquí por el mundo de Dios? Ay, a ver, es una pregunta compleja, porque incluso tiene una pregunta filosófica de reencarnación, purgatorio. O sea, tiene una pregunta. O sea, yo creo que es un espíritu, alma, ¿no? Em, Yo no creo en el enfoque religioso habitual. Podemos ir también al ejemplo musulmán. Un cielo, un paraíso con 99 vírgenes para disfrutar y tal. Tampoco creo en eso. Es decir, no es porque sea el mundo cristiano. Tampoco creo en eso, ¿no? O sea, pero yo, mi creencia va más porque sí que creo que hay un universo equitativo, o lo llamaría así, ¿no? Una Karma, energía. Sí, lo que pasa es que la palabra karma quizá trae otras connotaciones, ¿no? De magufo que no me. También os digo, es un pensamiento que no sé si es correcto, ¿eh? O sea, es una creencia un poco no ferviente, ¿no? Sujeta a cambios, digamos, eh, pero yo sí siento que hay un bien, que hay un mal y que creo que el bien en tu vida también hace. Quizá aunque sea solo que te vayas con paz, a donde sea que te vayas con paz, aunque no te vayas en un sitio, aunque te vayas a morir, pero sí que creo en esa paz, en ese sentimiento de paz, de espíritu, no sé si llamarlo paz espiritual. Eh, una paz laica, ¿vale? Me refiero a una paz de espíritu, una paz de conciencia o de alma. Pero yo sí creo en eso, sí que creo en eso. bueno, Interesting. ¿nos Interesting. parece curioso, por ejemplo, que algunos de los más grandes adoradores del demonio, adoradores del diablo, en realidad lo que han sido grandes individualistas y grandes personas de decir, mira, haz un poco lo que te salga a los huevos? Estoy pensando en Aleister Crowley, estoy pensando en Ander Lavey, el del fundador de Pero, la iglesia de Satán, ¿tú ese no tipo de crees que ha seres. sido, tú no crees que ha sido High por generar algún tipo de contramovimiento rebelde con lo Sí, sí. establecido? O sea, No, no, eso ha sido. yo lo tengo clarísimo. O sea, Sí. yo tengo clarísimo que hay una búsqueda absolutamente feroz de dos cosas. Uno, del conocimiento, y muchas de estas cosas, los grimorios, la sabiduría oculta, los masones, a todos nos molan las sociedades secretas, ya lo hemos hablado en algún momento, nos Sí, de mola hecho sí. los Illuminati, ese tipo de acceso a ese conocimiento solamente reservado para los elegidos, eso es algo que nos mola muchísimo. Y luego una especie de contraposición a la sociedad bien pensante. Pero sigo insistiendo que es que eso viene de Kierkegaard, viene de. O sea, este tipo de oposición a lo que realmente normalmente es una sociedad bien pensante, que normalmente suele ser un planteamiento bastante hipócrita. Entonces, claro, si tú eres alguien como Aleister Crowley, que eres bisexual y te van las drogas más que a un tonto un lápiz de dos colores, pues no tiene mucho hueco en la secta cristiana donde nace él. Te tienes que buscar una movida un poquito más locker. Y entonces es cuando tienes que fundar tu. No, además, Crowley además
pasa por un montón de sectas clásicas. Él está en la Golden Dawn, él está en la Orden Templo Orientis, él está en todas las sociedades místicas que te puedas imaginar, intentando buscar esa alta iluminación, hasta que al final dice, mira, a tomar por culo, me hago yo mi casino Me con monto la furcias. mía. Me monto yo mi casino con furcias y drogas y ya me encargo yo de hacer el asunto en el más puro estilo Bender. Vender, Entonces, sí, sí. entonces yo pienso, a mí me parece fascinante que toda esta gente que se ha significado, cuando les leen los libros, ninguno habla de Satán ni ninguno habla del demonio, sino todo el mundo habla de hacer lo que te sale de los huevos, porque en realidad no hay nada superior que te pueda constreñir desde un punto de vista moral o desde un punto de vista ético. Si te lees la Biblia satánica, no se menciona a Satán, esa más que de pasada, es única y exclusivamente en plan de decir, mira, las convenciones sociales humanas te las puedes pasar por el arco de cuchilleros. Tío, es Pero muy... ¿no creéis que el pensamiento histórico de Satán es un invento de las propias religiones? Porque yo muchas veces lo pienso. El Satán con cuernos y A con ver. tal. No, pero es que eso es Mm, buenísimo. Es que no había Satán, por ahí ejemplo, va en el yo. catolicismo ni en el cristianismo, hasta que Tomás de Aquino no escribe. Escribió un tratado súper profundo sobre el mal, ¿vale? Y Sí. entonces estoy hablando del siglo XIII. Y entonces es cuando aparece Satán digamos de alguna manera, en la cultura Bueno, y cristiana en y el católica. arte, en el Eso es, romanticismo, en el eso es. barroco, sí, Pero, sí. pero no había representaciones de Satán en las iglesias. Sin embargo, hay códices ya del siglo XIII, el Codex Gaigas, todo este tipo de cosas que ya empiezan a aparecer una serie de cosas que se traen, por ejemplo, del dios Pan. Claro. La representación de las pezuñas, los cuernos, las garras, pero hasta que Mitad Tomás de, hombre, mitad... mitad hombre, Sí, mitad bestia, pero hasta que Tomás de Aquino no se mete con el mal, digamos de alguna manera, y lo taxonomiza contra el mal, el catolicismo y el cristianismo, no, la figura de Satán era casi marginal. Era más lo que decía Dave, alguien que tocaba un poco las pelotas, pero no era la encarnación del mal absoluto. total. Yo, de hecho, yo estuve tirando y llegué a las fuentes que dices tú, Javi, de que al final los cristianos, vamos, los primeros siglos del cristianismo, digamos que veían los dioses paganos, que eran como los dioses rivales, ¿no? De los contrarios, como encarnaciones del mal. Y de alguna forma, de hecho, las primeras. El primer arte, en este caso, bueno, vinculado con el cristianismo, con la religión, se parecía mucho al dios Pan. De hecho, venía con algunas representaciones, hay muchas que no tenía cuernos, era azul, había otro tipo de cosas. Y fue realmente Edad Media cuando empezaron ya a decir, tenemos que aquí generar un monstruo, ¿no? Para generar terror absoluto, para que la gente deje de pecar y tal, ¿no? Y generaron ya ese, ¿no? Ese bicho que poco a poco fue mutando, porque al final parecía más un dragón, literalmente, con las primeras interpretaciones recogidas en el arte, era como una especie de dragón, Bueno, y poco a poco fue mutando, es mantuvo los que cuernos, mantuvo las alas, garras. lo más parecido a todo eso era la bestia que sale en el Apocalipsis. Exacto. Que el Apocalipsis es un libro que no encaja mucho en la Biblia porque es una fumada completa, pero Sí. encaja mucho más dentro de un libro que salió de la Biblia en un momento dado, que es el libro de Enoch, ¿vale? No sé si habéis hablado, no sé si habéis oído hablar de No, él y tal. cuéntanos de eso, que es Ese interesante, no. seguro. A Aleister Crowley o sea, muchas de la gente que pertenecían a sectas, digamos, ocultistas, digamos que de alguna manera decían que traían sabiduría enoquiana. Y Enoch es un libro que desaparece de la Biblia, pero está, por ejemplo, en los pergaminos del Mar Muerto y está en varios sitios. Y hace parecer al Apocalipsis un cuento de Roald Dahl. O sea, es una sobrada absolutamente Bueno, pero metafórica. esto viene, Javi, que hay muchos evangelios apócrifos efectivamente encontrados en las cuevas del Qumran, que son las del Mar Muerto, en donde se dicen que hay una versión eh, muy diferente de muchas cosas de la época judeo-cristiana, ¿no? Ya no solo de la vida de Cristo, sino también de los años anteriores, Sí. No, de no, si es cómo que hay. era Herodes, ¿no? Que digámoslo así, que por ejemplo fue uno de los precursores también Eso es. del judaísmo y demás, ¿no? Pero es que son historias fascinantes, porque, por ejemplo, buena parte de lo que ahí están en los manuscritos del Mar Muerto son cosas que vienen de los esenios, que es otra secta que se escinde de los judíos porque quiere sus propios casinos y sus propias putas. O De sea, hecho, aquí hay un rollo, y es que cuando llegan
los romanos con Tito y Vespasiano, ¿vale? En el siglo I a Jerusalén y hacen una destrucción masiva del templo, parece que justo en ese momento es donde hay una gran destrucción también de documentos o información acerca de un montón de este tipo de ritos, ¿no? Porque claro, para los romanos, los dioses romanos eran lo más, pues el del vino, el de la juerga y el de, pues ya sabéis, ¿no? Y el Baco y Ares y no sé qué, ¿no? Los romanos se lo levantan todo a los griegos. O sea, es Por que eso ni digo, se sí, le sí, ocurra, sí. les cambian el nombre y se lo levantan el Y ya panteón entero. está. El tema es que, claro, ellos, bueno, como eran los romanos en esa época, ¿no? Conquistadores eran destructores. Bueno, de hecho fue lo que hicieron con el Templo de Jerusalén. Era, oye, yo llego y me fundo aquí lo que haga falta y para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también puede que haya un misticismo y yo creo que hay cosas como lo de las cuevas del Qumran, todos los evangelios apócrifos, un montón de información que se encuentra y demás, pero también es verdad que hay hechos históricos como este u otros que demuestran que sí que había ciertas tradiciones ocultistas, ¿no? O ciertas tradiciones malignas en vez de benignas, ¿no? Como puede ser cualquier otro tipo de religión, sea la cristiana, la judía, sea la musulmana o la sintoísta. Es que siempre ha habido una mística que tiene que ver con un mecanismo parecido al de la venta del alma al diablo, que además ha permanecido incólume en un montón de sitios, en un montón de culturas, se llega a acuerdos con el diablo o con los diablos o con quien sea, y generalmente además el tema termina mal, o sea, hay una moraleja implícita. Vender mi alma al diablo, ¿no? Lo de las Exactamente. pelis. Sí, pero es algo que a ver, es algo que viene, o sea, Robert Johnson, por ejemplo, el guitarrista de blues, se supone que vendió su alma al diablo en un cruce de caminos. O sea, es algo que trajeron los africanos de África, que trasladaron a Estados Unidos. O sea, que la tradición de vender el alma a un poder superior y abrazar el mal, joder, es que está en Fausto, está en... esa especie de pacto para saltarse las reglas está en todas las culturas también. Y generalmente el tema termina mal. O sea, hay una moraleja ahí implícita también que, bueno, tú puedes intentar ir por un atajo. No sé si tenían intenciones moralizadoras este tipo de relatos, como podían ser las fábulas y cosas por el estilo, pero lo que está claro es que hay una idea metida dentro de la cabeza del ser humano, que es que intentar lidiar con el poder de los dioses normalmente es mala idea y terminas mal. Y es una cosa que es absolutamente cross civilizaciones, y la mayor parte de las civilizaciones tienen algún tipo de relato. Por ejemplo, no sé si habéis leído Sinué el egipcio o si habéis leído todo este tipo de cosas, que son cosas teóricamente de raterillos del Cairo y cosas por el estilo. Pues el que intenta mediar con Khonshu, el que intenta ir con Horus, el que intenta tocar los cojones, generalmente termina mal. Y luego están los pistachos de dioses, porque el propio Crowley intenta estar en contacto con varios dioses egipcios antes de montarse su casino y con furcias. Prueba con los dioses egipcios, prueba con las órdenes templarias, prueba con... O sea, hay una especie como de pistacho general de deidades que a mí también me parece fascinante cómo la gente puede creer sin ningún problema en Horus y en, no sé, qué deciros, en cualquier deidad animista o cualquier cosa por el estilo. Entonces, es una cosa muy curiosa la permeabilidad de panteones. Por ejemplo, lo que tú hablas, ¿por qué los romanos cogen todo el jodido panteón griego? ¿No tenían ellos, adoraban a alguien raro o algo por el estilo? ¿Les molaba cómo estaba estructurado? ¿Cuál es el criterio? Yo creo que el criterio... Dale, Mike. Yo creo que ha habido históricamente civilizaciones que de alguna forma han resignificado lo anterior. Y la cristiana es una de ellas. Ya ha habido como una resignificación de lo que había anteriormente para adaptarlo a los, no sé, los dioses, ¿no? Y las creencias de cada uno en cada momento. Y esa resignificación, yo creo que, bueno, de hecho, por ejemplo, un dato súper curioso al respecto es, de alguna forma, la relevancia que ha tenido la figura del demonio en la religión cristiana cuando tiene muy poca, por no decir casi nula, representación en la Biblia. Nada, cero. Cero. De hecho, sale en 2 momentos puntuales y de hecho... Tienta al otro en la peregrinación en el desierto y no a, sé si sale... Job, era Job. Sí, una Job. Sí, Job. Tienta que también no es Steve Jobs, sino... Que no es Steve Jobs, efectivamente. Job. Tientan también a Juan el Bautista y luego tienta había una historia también con Zacarías. No, pero...
Nuevo Testamento sale dos o tres veces. Y luego sale un par de veces más, en algún punto casi como de tentación y alguna cosa un poco... Y luego la vinculación del demonio con el infierno no sale por ningún lado, salvo en el Apocalipsis, una cosa súper puntual. Y fíjate cómo de alguna forma se aprovecha de alguna forma esa vinculación y esa imagen para generar un sentimiento de terror. Y yo sinceramente creo que la vinculación de Satán, el diablo, el demonio con el infierno viene probablemente de rollo Hades y el inframundo y una resignificación de todo eso. O sea, que ha habido como diferentes batiburrillos. O Ela, por ejemplo, que también está allí en el inframundo con sus muertos y todo este tipo de movidas. El Caronte, el río Estigia. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ver efectivamente con lo que es la parte de la muerte. Pero a mí hay una cosa que me fascina y es bueno, de esto me parece todo fascinante. Pero es, por ejemplo, la interpretación pop que se le ha dado al demonio en la cultura más o menos reciente. ¿Vale? Sí. Yo me leí, por ejemplo, La Profecía en libro mucho antes de verla en película. Y Yo vi la peli, tío, y... Pues yo tendría 8. Nos arrollamos. Muy buena. Claro, Sí. Muy yo buena. tendría 8 o 9 años, porque ya os dije cómo llegaban los libros a mi casa. Mi padre iba, compraba por metros y ahí O sea, te había leíste la profecía de Damien con 8 años, tío. La O sea, Profecía y La Profecía 2, que eran 2 libros. El primero ¿Y así tenía has has hecho un salido. cálculo? Así has ¿Has hecho salido, un, tío. ¿Has hecho un cálculo alguna vez de cuántos libros te has leído? No, menos que Sánchez Dragó, seguro, porque cuando eres gilipollas puedes decir la cifra que Sí, quieras. también habrás violado a menos niñas, pero yo qué sé, era por tener una idea. Sí, bueno, sí, pero eso son cosas travesuras Joder. de retrasado mental. No, a lo que iba. A mí me dejó turulato el libro. Vale, tampoco es que no era un libro, pero insisto, es que mi padre cogía 2 Normal, libros de estos joder. y un libro de la pesca de la trucha al curricán y otro de, o sea, quiero decir que es que ahí caía lo que caía. Y a mí ese libro me dejó turulato. Y luego vi la peli está fenomenal. Pero qué coño, yo ya el libro me lo sabía de izquierda a derecha, adelante a atrás y estaba más acojonado que la hostia. Lo pasé muy mal durante mucho tiempo. En el segundo ya venía la foto de la peli, porque la peli se había hecho más o menos por aquella época, con el niño con la gorra y todo esto, que era te morías vivo, pero ya te hablaban de Megido, ya te hablaban de las 7 dagas o sea, ya hablaban de una serie de cosas que venían de la tradición judía de luchar contra el diablo, ¿vale? Ya te hablaban de la etapa esta de Armagedón, donde se iba a producir el Armagedón. Había una conexión fortísima con un montón de rituales que eran clásicos. Y en realidad, la peli y la novela es el traslado de ese tipo de cosas a un entorno moderno, con una pareja más o menos Bueno, normal y qué es lo que de hecho está producen guay que este lo tipo de cruces con la cosas. mitología, porque en la mitología griega los demonios eran humanos convertidos por los dioses para llevar malas noticias a los humanos. Entonces tiene un componente molón que un poco ese misticismo que tú dices, ¿no? De mezclarlo con la mitología, porque realmente para los griegos, o en la mitología griega viene un poco por ahí. Sí, sí. Claro, los Heraldos. dioses al final eran el Olimpo, ¿no? Era lo chachiguay, ¿no? Que era un poco, oye, pues todo el mundo quiere ser un dios, un semidios, ¿no? Y los demonios eran, pues, acólitos de los dioses para traer el mal, ¿no? Cuando ellos se enfadaban o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ahí también, no sé, yo creo que al final es un artilugio que las distintas sociedades se han ido montando y hemos ido engrandeciendo para meter miedo, ¿no? Para meter miedo y para sugestionar y No tiene por gestionar a qué la ser, gente. no tiene que ser terror puro como Satán. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la peli esta de Estudio Ghibli que habla de la chica esta el viaje de Chihiro? No me acuerdo cómo se llama. Gulliver. No, Los no. viajes de Gulliver. Sí, los viajes de Marsans. La peli esta que es la chica que sus padres se convierten en cerdos porque entra en un pueblo fantasma y ahí entra en una casa de baños y la casa de baños está llena de demonios. Y los Es demonios son el viaje de Chihiro, ¿no? el viaje de Chihiro, Sí, tío. Sí, efectivamente. seguro, sí, sí. Efectivamente. Entonces, ahí ves tú cómo los japoneses representan los demonios y hay demonios que representan la polución, por ejemplo. O demonios que representan... O sea, culturalmente los demonios están totalmente asociados a cómo es la sociedad en cuestión.
Y nosotros, por la razón que fuera, en el siglo XIII, yo digo, a partir de que aparece esto de Tomás de Aquinos, nosotros nos creamos un Satán que es más malo que pegar a un padre y un hijo de la grandísima puta y chungo de cojones, ¿sabes? Y yo creo que tiene que ver precisamente con cómo hemos evolucionado culturalmente, porque los demonios en la mayor parte de los sitios son más o menos traviesos, son más o menos tocapelotas, son más o menos intimidantes, pero no son esta encarnación del mal puro como es en el arquetipo cristiano. Claro, hay una vinculación de generación de miedo. Porque es que en otras, ya te digo, por ejemplo, en la egipcia, claro que se puede asociar, digamos, a Anubis probablemente, ¿no? Que el dios de los muertos y demás, pero claro, es el dios de los muertos y de la vida siguiente. Es decir, Eso es. y ya está, no pasa nada. Anubis te pesa el alma, Correcto. si bien, si mal, y pa'lante, ya está. Y para adelante. Siga usted, siga, no se arremolinen. O sea. Claro, pero concretamente en la. No molestes. concretamente en la cristiana, y claro, tampoco sé muy bien el resto de monoteístas, porque también hay un punto interesante de politeístas monoteístas, porque en la parte politeísta, pues seguramente hay diferentes dioses, y de hecho puede haber dioses que de alguna forma están desterrados y tienen un papel un poco más chunger, pero concretamente en la monoteísta, claro, tiene que haber un adversario. Es decir, en el fondo, si hay bien, tiene que haber el mal, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, porque no tengo la referencia delante, creo que Satán significa adversario. Es decir, sí, siempre está, ¿no? Ese blanco-negro. Pero eso judíos, pasa el monoteísta. Los judíos no tenían ese adversario. Estaba Yahvé y los que no creían en Yahvé, que adoraban becerros de oro o adoraban botas viejas, pero estaban equivocados, pero no había una especie de contrapoder, ¿sabes? No había un contrapoder a Yahvé, porque era el único y era el de verdad, y todos los demás eran ciforrias a los que la gente le hacían sacrificios, y ya está. Lo que hablaba antes Mike del dios de la maldad absoluta a los que los consultores de McKinsey sacrifican bebés. Ese es un tema de no sé, es casi una creación muy particular nuestra. Pero, tío, generada. Si mal no recuerdo, y lo estoy buscando ahora sobre la marcha, porque si no, creo que digamos que el folclore, en la cultura judía, había un espíritu maligno equivalente al demonio, que además podía poseer a la gente y les dominaba, que se llamaba, era algo así como Dibuk. Exactamente, Dibuk. Es el espíritu maligno que poseer... De hecho, hay una editorial de cómics española que se llama D-Books, porque habla de eso. Pero es un papel menor, ¿sabes? Sí, a ver, quizá no ha tenido tanta... No, pero es que es lo que te digo, súper curioso el papel y el rol que ha tenido ese espíritu maligno en la religión católica, probablemente promovido a partir de la Edad Media para generar una especie como de temor absoluto para no pecar y con la... ¿no? Cuando vas a ir al infierno. Y luego la cultura popular que acompaña todo eso. De frases, de dichos, de refranes, y luego de películas, de libros, lo que decía Javi, ¿no? Mogollón de literatura. No sé, ¿alguna peli que a vosotros os mole del mundo esotérico del demonio? Joder, o sea, porque hay muchísimas. Es que toda la línea de Conjuring, o sea, los de Warren, o sea, la verdad que son súper buenas pelis, tío. O sea, súper buenas pelis. Por ejemplo, El Exorcista, que la gente se lo ha tomado a coña. De hecho, yo, el Director's Cut, que lo pusieron en el cine, claro, porque la original es del 73, 74, por ahí, sí. Algo así. Cuando Tubular Bells es del 73, salen en el mismo año. Pues sí, efectivamente, porque ahí está Michael Field con el tema. Pues yo fui a verla al cine y la peña se descojonaba. Pero, de hecho, lo que has dicho tú, Javi, del tema del libro con la portada... Claro, yo de pequeño, no de súper pequeño, pero bueno, no sé, 9 años, no sé, 10 años, yo leí El Exorcista, el libro, antes de ver la peli, y porque me llamó mucho la portada, que se veía la escena de la tía como levitando en la edición que tenía. La portada original era el cura bajo una farola fuera de la calle. Delante de la calle, efectivamente. Bueno, que es la carátula de la peli, pero en este caso había un fotograma de la peli y me llamó tanto la atención que lo leí, me cagué, tío. Sí. De hecho, recuerdo perfectamente en casa ver eso y luego Los renglones torcidos de Dios de tu cuarto Luca de Tera, tío, que también me lo leí y fue como... me traumaticé. Así quedé, tío. Así quedé. Bueno, chavales, si os parece, vamos a ir cerrando, así que vamos a hacer la pregunta final.
¿Son los volcanes, David, la furia de los demonios? Yo diría que a lo mejor, no sé, hace 2000 años puede ser que hubiese esa creencia. Yo no creo en ello. No creo que sea la furia de los demonios, a no ser que haya una especie como de, no sé, rollo panteísta donde el demonio, hay como espíritus en la naturaleza que pueden, pero no. Conclusión, no. Punto. Como tú antes, Mike. No, punto. En tu caso, No. sí, punto. Javi. La parte mía de aficionado a Manowar dice que eso haría una canción cojonuda. La parte mía de científico dice que no, punto. Jamás. Pues hoy, primer capítulo en 30, que estamos de acuerdo, yo digo que tampoco no, que es una creación de nuestro libre albedrío a la hora de hacer los capítulos, pero, como dice Javi, habría molado mucho que fuera real, ¿no? Que fuera los demonios los que están queriendo putear los canarios. Habría sido divertido. Al menos tendríamos unos enemigos, podíamos hacer ejércitos celestiales, yo qué sé, ir allí a tocar la lira y tocarle los cojones, no sé. Nos habría dado storytelling. Cruzadas. Siempre tiene que haber un enemigo, tío. Siempre tiene que haber un enemigo. Total. Siempre tiene que haber un enemigo. Bueno, chavales, gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes con un Light Mental muy, muy, muy molón. Que si queréis hablar hoy de demonios, vamos a hablar de las eléctricas. Con una invitada especial. Equivalente. Eso sí que da miedo, eso sí que da miedo. Así que nada, gracias a todos. Salud y metal. Nos vemos. Gracias, Javi. Gracias, David. Salud y ciencia, perras. Venga, chavales.